¿Qué pasa cuando un profesional con más de 20 años de experiencia en el fitness decide apagar el ego, abandonar las barras libres y someter su propio cuerpo al microscopio de la biomecánica pura? Durante los últimos 60 días hice algo que para muchos pareciera tal vez un retroceso, pero que para mí fue el experimento de aislamiento neuromuscular, incluso puede ser el más revelador de mi carrera. Volví a entrenar como principiante, pero ojo, no se equivoquen, no lo hice desde la ignorancia, sino desde la ciencia y muchos factores que lo respaldan. Eliminé por completo los ejercicios básicos con pesos libres, fuera las sentadillas con barra, fuera el press de pecho convencional. En su lugar trasladé el 100% de mi programación a máquinas multiarticulares, bajo un protocolo estricto de tensión mecánica y continua y cadencias controladas. El objetivo principal no era mover muchos kilos. El objetivo era evaluar el proceso básico del aprendizaje neuromuscular, la conexión mente-músculo y la gestión del estrés articular sin las inercias que suelen camuflajear los eslabones débiles de nuestro cuerpo. Lo que descubrí en estos 2 meses no solo cambió mi perspectiva sobre el entrenamiento de aislamiento, sino que desenterró alertas fisiológicas que mi propio cuerpo había estado ocultando durante años bajo el manto de la compensación muscular. Para entender los resultados, primero debemos desglosar la metodología. ¿Por qué decidí mudarme por completo a las máquinas multiarticulares y abandonar el peso libre durante 2 meses? Pues la respuesta es simple: control de variables. En el peso libre, el cuerpo busca naturalmente la ruta de mayor eficiencia biomecánica. Eso significa que, sin darte cuenta, tu sistema nervioso recluta músculos secundarios o utiliza la inercia para salvar los puntos de estancamiento. Al seleccionar máquinas con vectores de fuerza fijos, eliminé la necesidad de una estabilización masiva. Aislé el movimiento y obligué a la musculatura objetivamente a recibir el 100% del estrés mecánico. Pero el verdadero catalizador de este experimento no fue la máquina en sí, sino la manipulación del tiempo bajo tensión a través de las cadencias. Apliqué un protocolo estricto de 4 tiempos para la fase excéntrica y 1 o 2 para la fase concéntrica. Al eliminar por completo el componente balístico, es decir, el impulso, obligué a mi sistema neuromuscular a un reclutamiento óptimo de unidades motoras. A esto le sumé 2 pilares no negociables: la técnica de control y la respiración. No se trata de empujar el maneral del punto A al punto B. Se trata de registrar conscientemente cómo se comportaba cada sarcómero y cada fibra muscular en cada milímetro del recorrido. Al ralentizar el movimiento a este nivel, desnudé por completo mi biomecánica. Y fue ahí, al quitar la velocidad y el ego de la ecuación, cuando mi cuerpo comenzó a arrojar datos y alertas que no esperaba encontrar. Al eliminar las inercias y someter el cuerpo a este nivel de aislamiento, la biomecánica no miente. Cuando desaceleras el movimiento, los patrones de compensación crónicos que utiliza el cerebro para protegerse quedan completamente expuestos. En mi caso, el sistema neuromuscular encendió 3 alertas:
La primera manifestación ocurrió en el complejo del hombro. Lo que comenzó como una ligera molestia bajo el rigor de la fase excéntrica acentuada, se agudizó hasta revelar una irritación acromioclavicular. ¿Y por qué sucedió esto? Al estabilizar el movimiento en un vector de fuerza fijo en el plano sagital, la falta de una óptima cinemática escapular quedó al descubierto. Mi cuerpo arrastraba un sutil déficit postural, una dominancia anterior que alteraba el espacio subracomial. Al no haber inercia que salvara el recorrido, la cabeza del húmero comenzó a generar un microtraumatismo por fricción en la articulación acromioclavicular. La solución no fue dejar de entrenar, fue aplicar neuromecanismo puro. Programé protocolos de activación específicos para la cadena posterior alta, incrementando el volumen de trabajo en el plano transverso, mediante el face pull y ejercicios de rotación externa. El objetivo fue reclutar el trapecio medio, el inferior y los romboides para reposicionar la escápula, devolviéndose su estabilidad dinámica y liberando la presión articular. El cambio en mi postura fue inmediato. La segunda alerta fue un dolor agudo y lateral en la articulación de la rodilla. Un principiante habría culpado a la máquina o a los ligamentos. Un análisis biomecánico puro reveló algo muy distinto, una inhibición funcional del glúteo medio. Al ralentizar la fase excéntrica en los empujes de pierna, el sistema nervioso central tuvo que gestionar la carga sin asistencia elástica. Al fallar la transferencia de fuerza desde el complejo coxofemoral, el glúteo medio no logró estabilizar la pelvis en el plano frontal. Esto provocó un sutil vago dinámico, una ligera desviación en la rodilla hacia el interior que aumentó tensión mecánica sobre la banda iliotibial y el tendón rotuliano lateral. La rodilla solo era víctima del secuestro biomecánico que venía desde la cadera. Corregí esto integrando trabajo analítico de abducción y estabilización lumbopélvica. Y finalmente, la zona media alta de la espalda también reveló algo muy importante. Una molestia persistente que me obligó a mirar la columna no como un bloque rígido, sino como una estructura de transferencia de cargas que requiere movilidad en los 3 planos anatómicos. El entrenamiento estricto en máquinas evidenció una restricción en la movilidad torácica. Cuando la columna dorsal pierde su capacidad de extensión y rotación, el cuerpo busca compensar esa falta de rango sacrificando la estabilidad de la columna lumbar y forzando la articulación glomeumeral. Así que tuve que dar paso atrás e implementar protocolos rigurosos de descompresión espinal, movilidad en el plano sagital y rotación, además de torácico, combinados con el fortalecimiento de los erectores espinales profundos. Así que para que el tejido muscular exprese su máximo potencial de fuerza, primero debe de existir libertad de movimiento articular. Estos 60 días entrenando bajo el microscopio de la biomecánica me recordaron una verdad absoluta que el fitness comercial suele olvidar. La verdadera madurez muscular no se mide en cuántos kilos puedes mover por pura inercia, se mide en cuánta tensión eres capaz de controlar, qué tan eficiente es tu sistema nervioso para reclutar fibras y sobre todo, qué tan desarrollado tienes el criterio para escuchar las alertas de tu propio cuerpo. Después de casi 2 décadas dedicadas al fitness y a la prescripción del ejercicio, comprobar que el aislamiento neuromuscular estricto desenterró mis propios eslabones débiles solo confirma una cosa: el aprendizaje del movimiento humano nunca termina. Las máquinas y los tiempos lentos no me lesionaron. Al contrario, me regalaron el diagnóstico perfecto para optimizar mi estructura, corregir desbalances posturales y asegurar otros 20 años de entrenamiento al máximo nivel. Si tú también quieres longevidad en este estilo de vida, te invito a hacer lo mismo. Apaga el ego, reduce la velocidad, controla la fase excéntrica y empieza a analizar tu entrenamiento. No desde el impulso. Acuérdate que el cuerpo siempre habla. El verdadero reto es aprender a escucharlo. Yo soy Edgar y esto fue Volver a entrenar como principiante desde la perspectiva de un experto. Nos vemos en el próximo análisis clínico del movimiento.